Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por esta maravillosa oportunidad y en este sábado tan hermoso que nos ha dado para reunirnos, de abrir tu palabra, de estudiar un pasaje muy importante, un pasaje que fue escrito mucho antes de la llegada de Jesús y sin embargo nos da el tiempo mismo del comienzo de su ministerio. Gracias, Señor, por este capítulo tan importante y fascinante de la Biblia, Daniel 9. Bendícenos, Señor, danos comprensión e imprime en nosotros esas cosas que quieres que sepamos. Pues la pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuestra lección de hoy nos las trae el pastor Sean Drummond, nuestro pastor de vida familiar aquí en Granite Bay. Y como se pueden dar cuenta, todos disfrutamos del libro de Daniel y casi tuvimos que lanzar una moneda para determinar quién va a enseñar el capítulo hoy. Pero no, estamos entusiasmados de que pueda compartir con nosotros el capítulo 9 de Daniel. Gracias, Pastor Drummond. Buenos días a todos. Es bueno estar de regreso aquí en la iglesia de Granite Bay y poder estudiar con ustedes este tema tan importante. Uno de mis capítulos favoritos que podemos encontrar en toda la escritura, que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel y la línea de tiempo profética que se encuentra allí también. Por lo que es para mí un privilegio poder estar aquí. Y al ver el tema de la semana pasada, al ver esa poderosa visión y experiencia que Daniel tuvo en el capítulo 8, cuando llegamos a la conclusión de eso, llegamos a una declaración muy poderosa y realmente completa que se hizo al final de la visión. Y la encontramos aquí en pantalla, en Daniel 8, versículo 4, y él me dijo, y podemos en realidad ir allí si quieren, y los invito a que lo hagan. Él dijo, y él me dijo, por 2300 días y luego el santuario será limpiado. Y así el pastor Jean había hecho un gran trabajo revelando un poco sobre el qué y el dónde. Y entonces, ¿dónde encontramos el santuario? Para aquellos de nosotros que estamos repasando, ¿dónde encontramos ese santuario? Lo encontramos en el cielo, ¿no? Bien, entonces encontramos un santuario en el cielo y realmente la Biblia habla de dos santuarios clave, uno que refleja el otro. El primero es el santuario del Antiguo Testamento y ese es el que Moisés había establecido con el antiguo pacto y en el que Dios estableció un pacto con Israel. Habían desarrollado un tabernáculo, un santuario que finalmente se convirtió en un templo y era un templo de 2 habitaciones. Y luego también tenemos el sacerdocio terrenal que se estableció permanentemente allí, un sacerdocio humano. Y luego también tenemos el altar de los sacrificios que tenía lugar allí todos los días y durante todo el año mientras continuaba adorando al Señor en ese sentido. Pero como vimos la semana pasada, este es un repaso. Hay un santuario celestial aún más grandioso, mucho mejor y más importante que aquel en Jerusalén, en la tierra. Y ese es el santuario del Nuevo Testamento. Entonces tenemos el santuario del Antiguo Testamento en la Jerusalén terrenal, pero tenemos un santuario celestial en el Nuevo Testamento que se encuentra en el cielo. Y el sacerdocio del Antiguo Testamento es reemplazado por un sacerdocio mucho mejor y perfecto que se encuentra en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y el sistema de sacrificios terrenales que rodeaba el templo y el santuario terrenal fue reemplazado por el sacrificio perfecto, único, que se encuentra en una colina llamada Calvario, en la que Jesucristo mismo murió por los pecados del mundo, y así tenemos un sacerdocio mucho mejor que está en el cielo. Y no sé acerca de ustedes, pero estoy feliz de vivir en la era del Nuevo Testamento, porque podemos venir a Dios, podemos venir a través de Jesús y a Jesús como sumo sacerdote a las 24 horas del día, 7 días a la semana, y Él está allí para mediar por tus pecados y los míos, y Él es capaz de darnos un caminar continuo con Él a medida que crecemos en su santidad, como a medida que Él trabaja en nuestros corazones. Y así eso fue un poco el repaso de lo que vimos la semana pasada en relación al capítulo 8 de Daniel, y la razón por lo que lo hago es porque vamos a descubrir ahora cuándo será la limpieza del santuario. Porque nuevamente la semana pasada vimos el qué y el dónde, pero hoy queremos revelar también y ver dónde está el cuándo. ¿Cuándo es esta profecía de los 2300 días? Y por supuesto, un día en la profecía siempre representa un año literal. Encontramos este principio, si no lo han estudiado en el pasado, en el capítulo 4 de Ezequiel y en el versículo 6. Dios había comenzado a establecer muy claramente en la profecía simbólica que un día simbólico profético representa un año literal. Y es una larga profecía, amigos. Es una profecía muy larga. De hecho, es la profecía de tiempo de mayor alcance en toda la escritura y también es una de las más importantes y para nuestra época también una de las más relevantes. Y así, de nuevo, una revisión cuando llegamos a la conclusión de la profecía de los 2300
2300 años, cuando el santuario comience a ser limpiado en el santuario celestial. De hecho, marca el trabajo final que Jesús haría en la historia de la tierra y en su plan de salvación, que pasaría de la primera habitación del santuario a la segunda habitación, el lugar más sagrado en el que haría este trabajo final. Y hablaremos de eso con más detalle cuando lleguemos a este estudio un poco más tarde. Pero no solo eso, sino que al volver a los versículos 16 y 17 del capítulo 8, descubrimos allí que en efecto la conclusión de esta profecía de tiempo en particular también nos señala el tiempo del fin. Leámoslo rápidamente. Y oí la voz de un hombre entre las orillas del Ulai que llamó y dijo: Gabriel, haz que este hombre entienda la visión. Entonces se acercó a donde yo estaba y cuando llegó tuve miedo y me caí de bruces, pero me dijo: comprende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Y así esta profecía se vuelve aún más importante porque no solo apunta a la limpieza del santuario celestial, la obra final de Cristo en el plan de la salvación, sino que también nos señala el comienzo de la que podemos decir el principio del fin. La última fase de la historia de la tierra, cuando Dios está envolviendo las cosas en el cielo para poder enviar a su Hijo de vuelta a la tierra como Dios y Jesús habían prometido para poder llevar a su pueblo a casa a vivir eternamente con Él. Así que pasemos ahora a los dos últimos versículos del capítulo 8 de Daniel, versículos 26 y 27, y mientras avanzamos rápidamente hacia eso, por supuesto que esto es una revisión, Daniel ha tenido esta experiencia, no solo una visión profética, sino también con el ángel Gabriel, ya que Gabriel ha estado haciendo fielmente lo que acabamos de leer, que es que se le encargó hacer, y que es interpretar o dar la interpretación de la visión simbólica que Daniel había recibido. ¿Gabriel hizo un buen trabajo haciendo eso? Seguro que él hizo, claro que sí. Hizo un buen trabajo diciéndolo. De hecho, nos da algunas de las más detalladas interpretaciones y entendimientos con respecto a la visión simbólica que Daniel había recibido. Pero luego, al llegar al versículo 26, mientras Gabriel continúa haciendo su trabajo, dice: en las visiones de las tardes y las mañanas, que se nos dice que son verdaderas, por lo tanto sella la visión porque se refiere a muchos días en el futuro. De hecho, muchos días, 2300 años en el futuro. Pero bueno, el pobre Gabriel probablemente tenía la intención de seguir revelando eso un poco más y permitir un poco de interacción entre él y Daniel y para entender mejor, pero su estudiante se desmaya. No solo se desmayó, sino que tuvo que tomar permiso de enfermedad durante varios días. Y leemos eso en el siguiente verso. Dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días cuando convalecí. Atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y aquí está Daniel. Bueno, y Gabriel ha hecho un buen trabajo dándole la comprensión de toda la visión hasta que llega el último verso, donde se afirma que los 2300 días, entonces el santuario será purificado. Daniel está tan abrumado por esto que se desmaya y tiene que tomar permiso por enfermedad por un tiempo. ¿Pudo Gabriel terminar su trabajo? No. Es muy difícil enseñar a un estudiante que está desmayado, ¿no es así? Y eso es lo que encontramos en este caso en particular. Y así Gabriel regresa a su Padre en el cielo. Y resulta que cuando entramos en el capítulo 9 encontramos que han pasado unos 10 años desde esa experiencia. Y así Dios dejó que Daniel pensara en eso durante unos 10 años. Ahora, amigos, quiero pedirles que podamos ponernos en los zapatos de Daniel. ¿Por qué Daniel estaba tan abrumado? Bueno, tenemos que recordar de que Daniel había estado en cautiverio en Babilonia durante unos 60 años en este punto de la historia cuando recibió esta visión. Muchos de sus compatriotas habían sido asesinados cuando los babilonios llegaron y destruyeron a Jerusalén. Destruyeron el templo, llevaron a la mayoría de los israelitas de vuelta a Babilonia, los que no fueron asesinados, claro, y se convirtieron en esclavos durante muchos años, y Daniel mismo fue un esclavo por el resto de su vida. Así que Daniel está totalmente sorprendido por esta profecía de 2300 años, porque en su mente está el santuario terrenal. Su mente está en restablecer no solo Jerusalén, pero lo más importante en su corazón es restablecer el templo santo de Dios, que comiencen el sistema de sacrificios y también que comiencen a adorar a Dios a través del plan de la salvación que se explica y se lleva a cabo allí en el santuario. Y una de las ceremonias más importantes que se llevaba a cabo era el Yom Kippur, como nuestros amigos judíos lo llaman hoy en día, el cual es el día de la expiación y que fue la limpieza o era la limpieza anual del santuario terrenal en el Antiguo Testamento. Así que en la mente de Daniel, casi seguro está pensando: espera un momento, tengo una gran tensión en mi mente porque llevamos 60 años de cautiverio. He leído en los escritos de Jeremías y en el capítulo 29 de Jeremías, en el versículo 10, me dice muy claramente, entre otros lugares de este libro de Dios, dice que nuestro castigo en el cautiverio de Babilonia duraría solo 70 años.
En la mente de Daniel está pensando que cuando recibió la visión de Daniel 8 solo deberían pasar 10 años más antes de que el santuario comience a ser purificado de nuevo en el día de la expiación. Pero ahora Dios lanza una nueva noticia y dice, escucha, en realidad suena como que ahora el santuario no será limpiado hasta 2300 años y habrá múltiples imperios mundiales que se levantarán y caerán en esa parte del mundo y todas estas cosas ocurrirán antes de que el santuario sea limpiado. Y así desde hace 10 años Daniel está sentado pensando en esto hasta que llega a la conclusión del periodo de 70 años y ahora está realmente angustiado porque todavía se pregunta ¿cuándo va a cumplir Dios la purificación del santuario? Y así encontramos a Daniel en el capítulo 9 que está de rodillas orando fervientemente. Ha cambiado su ropa por tela de saco, deja su comida a un lado y comienza a ayunar, comienza a orar en intercesión por Israel, reclamando esa promesa que Dios había dado en Jeremías, que en verdad había llegado el momento en que su promesa debía cumplirse y los judíos podían ser libres para volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Y reclama esa promesa y le ruega a Dios, por favor, ayuda a que tu templo terrenal se construya una vez más en la Santa Jerusalén. Bueno, no tenemos tiempo para ver esa oración, pero sí estudiaremos su lección. De hecho, la lección hace un trabajo maravilloso al explicar esta parte y darnos algunas buenas ideas, pero debido al tiempo limitado, solo quiero que seamos capaces de avanzar rápidamente al versículo 21 al llegar a la conclusión de esta oración en particular. Porque como Daniel está en medio de esta oración sin importar cuántas horas fueron, encontramos aquí en el versículo 21 que es interrumpido por nadie más que por el ángel Gabriel, que tuvo un encuentro con él en la visión anterior en el capítulo 8. Así que vamos al verso 21. Y el verso 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿No es maravilloso saber que los ángeles pueden ser enviados en un momento y llegar aquí a la tierra desde el cielo en un abrir y cerrar de ojos? Ahora, sabemos solo sabiendo el tamaño del universo y que nuestros telescopios no pueden ni siquiera alcanzar o acercarse al cielo, que está a múltiples años luz de este planeta. Así que para los ángeles la idea de viajar a la velocidad de la luz es muy primitiva. Y piensan, no hombres, eso es muy lento porque puedo ir mucho más rápido que eso. Puedo ir a millones de años luz o miles de años luz, lo que sea, un momento dado, ¿verdad? Y Gabriel aparece en la escena con Daniel, versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Bueno, eso es lo que estaba haciendo antes de que Daniel se desmayara en el capítulo anterior. El versículo 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Entiendes pues? La orden y entiende la visión. Ahora amigos, quiero hacerles una pregunta muy importante con respecto a esto, porque a algunas personas les cuesta ver la conexión aquí, la conexión inseparable entre lo que Gabriel está ahora a punto de revelar y darle a Daniel en la última parte de este capítulo 9 y cómo está inseparablemente conectado con el último verso de la visión que recibió en el capítulo 8 de Daniel. Y esta es la pregunta que deben hacerse ahora y en el futuro para poder ver esto con claridad. ¿Cuántas visiones recibió Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel? ¿Cuántas visiones recibió Daniel? Alguien dijo que ninguna. Así es, 0. No recibió ninguna visión, ¿de acuerdo? Así que Gabriel aparece y dice, escucha, he venido a darte entendimiento de la visión. Y no hay ninguna visión en el capítulo 9 de Daniel. Tenemos que retroceder más antes del capítulo 9 de Daniel y es el capítulo 8 de Daniel. La última visión que Daniel recibió y la única visión que recibió desde que estuvo con Gabriel antes de esto y ahora con su experiencia con Gabriel es la visión que está registrada en el capítulo 8. Y por lo tanto no hay otra visión a la que Gabriel pueda referirse porque no hay otra visión registrada en el capítulo 9 de Daniel. Y así tiene que inevitablemente referirse a la visión anterior. Ahora, Gabriel hizo un buen trabajo al revelar y dar comprensión a Daniel a cada símbolo diferente de esa visión hasta que llegamos al último verso. ¿Lo hizo sí o no? Claro que sí. Muy bien, Gabriel hizo muy buen trabajo y por eso disfrutamos estudiándolo, porque Dios reveló tan maravillosamente a través de su ángel todas estas cosas. Pero cuando llegamos a este versículo en particular, cuando llegamos a esta declaración en particular, hay aún más que Dios quiere que tanto Daniel como tú y yo entendamos.
Y ahora Daniel, por supuesto, ha recibido su salud, su fuerza, está en buen estado de ánimo, está en profunda oración, reclamando las promesas de Dios. Y ahora Gabriel nos da esa información, nos da más información. Entonces llegamos al versículo 24. En el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿quiénes serían el pueblo y la ciudad de Daniel? Bien, Daniel es judío, así que su pueblo serían los israelitas judíos, ¿de acuerdo? Y su ciudad no sería otra que la ciudad santa y capital de Israel, que es la misma Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y aquí tenemos a Gabriel y dice, escucha, te estoy dando una línea de tiempo adicional. Te doy más información que está directamente relacionada con la última visión que te di, que se encuentra en el capítulo 8 de Daniel en el versículo 14. Ahora, hay un par de cosas que debemos entender. Ya concluimos muy simple y fácilmente que el pueblo de Daniel sería el pueblo judío, pero el término que se encuentra en muchas traducciones determinadas, algunas traducciones pueden decir separado o cortado, y eso es porque todas esas son exactas y correctas, las traducciones. Así que la palabra judío original habla de ser cortado o separado de algo más de sí mismo. Ahora, porque está directamente relacionado con Daniel 8, versículo 14, la profecía de los 2300 años. Sabemos que lo que Gabriel está dando ahora es también parte de la misma línea de tiempo. Y así Dios esencialmente está diciendo, escucha, esa profecía de 2300 años que te di, te estoy dando una sublínea de tiempo que también está directamente relacionada, incluida en ese espacio de tiempo. Y esta línea de tiempo en particular está directamente relacionada con el pueblo judío y la nación judía y la ciudad capital de Jerusalén y por supuesto su templo que está incluido. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y entonces volvamos. De hecho quiero ver un pequeño gráfico de tiempo aquí. Cuando miramos una tabla de tiempo aquí encontramos que este es el comienzo de la profecía de los 2300 años y esta será la conclusión de la misma cuando el santuario sea limpiado, purificado al final de los 2300 años. Luego llegamos al periodo de las 70 semanas y así Dios ahora nos da una sublínea de tiempo. Los primeros 490 años, porque pues por supuesto 70 semanas, si tiene 70 semanas por 7, ¿cuántos días es? 490 días. Y las profecías simbólicas, un día representa un año literal. Y ahora sabemos que los primeros 490 años de esta profecía en particular se determinan, se cortan, se da a la de los propósitos de los judíos, la ciudad santa de Jerusalén y pues por supuesto la nación de Israel. Y luego pues por supuesto quedan 1810 días que nos lleva a la conclusión de las profecías de los 2300 años. ¿Están conmigo hasta ahora? Muy bien. Entonces vamos al versículo 25. Ahora bien, el versículo 25 no es un versículo pequeño porque ¿de qué sirven todas estas líneas de tiempo y profecías que Dios nos dio si no nos da alguna indicación y ayuda para entender cuándo comienzan esas líneas de tiempo en particular? No tendría ningún sentido, ¿verdad? Así que necesitamos ser capaces de saber qué evento histórico o en qué año de la historia de la Tierra es el comienzo de este mayor y más largo alcance y una de las líneas de tiempo más importantes que podemos encontrar en toda la Escritura. Y de hecho tenemos el versículo 25 y eso es lo que hace que el versículo 25 sea absolutamente invaluable en lo que respecta a estas dos visiones o en lo que respecta a estos dos capítulos de Daniel más bien. Así que el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién creen que es ese? Nada menos que el propio Jesús, ¿ok? Por eso muchas traducciones lo tienen con M mayúscula. Habrán 7 semanas y 62 semanas. Ahora, hagamos algunas matemáticas rápidas. 7 semanas más 62 semanas, después son 69 semanas, ¿no? Bien, entonces después de 69 semanas, el Mesías príncipe vendrá 69 semanas después de la orden de ir y restaurar y construir Jerusalén. Se reconstruirá la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y de hecho, el leer el libro de Esdras y Nehemías, como bien hemos hecho recientemente aquí en el pasado en la escuela sabática, fueron tiempos muy problemáticos en los que los israelitas que volvieron a Jerusalén se encontraron construyendo el muro, la ciudad y el templo una vez más. Así que el versículo 25 es absolutamente crítico y esencial. ¿Por qué? Porque nos señala el evento histórico que marcará el comienzo de esta línea de tiempo en particular. Y de hecho, Dios incluso en el versículo 25 comenzó a dividir esta línea de tiempo particular de 490 años. Y vamos a ver algunos de esos detalles de una manera poderosa muy pronto aquí en el futuro.
Y de verdad, al mirar nuestros libros de historias, pero no solo nuestros libros de historia, sino el libro de historia más fiable de todo el mundo, que es la propia Santa Biblia, encontramos en Esdras, en el capítulo 7, que Dios sabía que este decreto en particular, históricamente, que era tan importante para entender la profecía de Daniel, que se aseguró de que el mismo decreto, palabra por palabra, de la mano del propio rey Artajerjes, se perseverara para que pudiéramos leerlo. Ahora, por supuesto, no tenemos tiempo para leer eso aquí esta mañana, pero en el capítulo 7 de Esdras, versículo 7, también nos dice que ese es el decreto de Artajerjes, fue dado en el año 50 del reinado del propio rey Artajerjes. Ahora, si miramos en los libros de historia nos dicen que el rey Artajerjes, en el quincuagésimo año de su reinado, el año fue 457 antes de Cristo. ¿Esa es una fecha importante, amigos? ¿Es una fecha importante? Es una fecha vital, es un año inestimable, es una fecha esencial porque nos da el punto de partida y el año para poder empezar a contar estos plazos particulares que Dios nos ha dado para ti y para mí en Daniel. Así que sigamos y hagamos un poco de matemáticas. Si comenzamos en el punto de partida ahora, porque la orden de ir y construir Jerusalén tiene lugar en el 457 a.C. y queremos saber cuándo tiene lugar la profecía de 490 años y el periodo de tiempo que se aplica a los judíos en la ciudad de Jerusalén, tenemos que ir desde el 457 a.C. al 490 años en el futuro. ¿Y a dónde nos lleva eso? Tenemos algunos matemáticos por aquí. 34 después de Cristo. Y al llegar al año 34 después de Cristo, llegamos a la conclusión de la línea de tiempo y el periodo de la historia nos llevaría a la conclusión de los propósitos de Dios para los judíos y para la ciudad santa de Jerusalén aquí en la tierra. Ahora, hay algo muy crítico que está registrado en Hechos capítulo 7. Y es que el mismo, de hecho uno de los primeros diáconos, por cierto, su nombre era Esteban, fue el primer mártir cristiano en la historia del cristianismo. Ahora, Esteban no era un individuo pequeño, era un individuo clave en el que Dios había llamado para poder llevar su último llamado a la nación de Israel. Los israelitas, en general como nación, y sus líderes religiosos y políticos habían rechazado a Jesús. Habían llevado a Jesús a la cruz, lo habían matado y habían estado negándolo desde entonces. Y han estado persiguiendo a su pueblo y a sus apóstoles. Pero bueno, 3 años y medio después de que Jesús resucitó, ascendió de nuevo a su Padre, la iglesia cristiana estaba entrando en su etapa de evangelización y se estaba expandiendo y bautizando a la gente diariamente. Encontramos que Dios envía a Esteban. Ahora, no solo como diácono, sino también como profeta ante el Sanedrín, que era el más alto cuerpo gobernante tanto religioso como político en la nación de Israel, en lo que respecta también a los judíos, obviamente. Y así Esteban comienza a dar un discurso como Dios le inspiró para dar este último llamado y discurso para que pudieran ver y aceptar a Jesús como el Mesías prometido que habían rechazado. Lamentablemente, ni siquiera llega al final de su discurso. Estaban tan enfurecidos por este intento de Dios y de Esteban de poder apelar a ellos, que lo expulsaron del edificio del Sanedrín y lo traen a algún lugar de afuera y recogen piedras y le tiran piedras hasta que lo mataron. Y así, amigos, esa es la conclusión final de la profecía de 490 años y el periodo que nos lleva a la conclusión del uso y los propósitos de Dios para la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel. Verán, una de las decisiones más trágicas y difíciles que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo tuvieron que tomar en relación con la nación que Dios había amado y alimentado y pacientemente había guiado lo mejor que pudo durante los siglos, Dios y su Hijo Jesucristo habían determinado que al final de los 490 años, cuando rechazaran completa y persistentemente a Jesús como el Mesías, Dios tendría que buscar otra nación para poder cumplir sus propósitos de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y es por eso que cuando llegamos a Mateo capítulo 21 y el verso 43, cuando de nuevo está en una conversación tensa con los líderes religiosos de la nación judía, él dice: escuchad, hay un tiempo en el que la nación y el reino serán quitados de vosotros y entregados a otra nación que produzca sus frutos. Por eso el apóstol Pablo, más tarde en el capítulo 3 de Gálatas y en el versículo 29, hizo esta declaración en su carta. Él dijo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, todos nosotros aquí como creyentes somos judíos, ¿sabían eso? Bien, así que
Ante los ojos de Dios, según la teología del Nuevo Testamento y la revelación que Dios tiene, junto con los propósitos de Dios para la iglesia cristiana, ahora hay una nación sin fronteras, hay una nación sin un cuerpo civil que le gobierne, es el cuerpo de los creyentes de Dios, la santa iglesia de Dios. Y así cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en un descendiente espiritual de Abraham, un judío espiritual. Por eso Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, mientras hablaba a la iglesia, dice: pero vosotros sois una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, su propio pueblo especial. Y así Pedro entendió muy claramente que la profecía de tiempo de Daniel de capítulo 9, el periodo de 490 años y la prueba para la nación israelita llegarían a su conclusión. Y de hecho Dios ahora estaba dando y trabajando a través de una nación diferente, la nación del Nuevo Testamento de la Santa Iglesia Cristiana. Pero bueno, dicho esto, volvamos al versículo 25, porque el versículo 25 nos revela algo más que el punto de inicio y el año de inicio y el evento histórico que inicia esta gran línea de tiempo que estamos viendo. De hecho, señala cuando Jesús llegaría a la escena de la tierra y la escena de Israel como el verdadero Mesías, el libertador de la humanidad pecadora. Leámoslo de nuevo, dice: sabes, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62. Amigos, ¿cuántas semanas son esas de nuevo? 69 semanas. Ahora, aquí sí voy a poner a prueba su entendimiento matemático. ¿Cuánto es 69 por 7 si queremos convertirlo en días? He oído que es 483. Muy bien. Alguno dijo 483 días. Y en la profecía, y en las profecías simbólicas, un día representa un año literal. Así que estamos viendo 483 años. Así que hagamos un poco de matemáticas de nuevo. Si vamos al 457 a.C., Dios está diciendo: si empiezas en el 457 y te diriges 483 años hacia el futuro, señalarás el año exacto en el que mi Hijo Jesucristo llegará a la escena terrestre como el Mesías. Así que hagamos un poco de matemáticas. Si empezamos en el 457 a.C. y nos adentramos 483 años en el futuro, llegamos al 27 después de Cristo. Ahora, hay algo instrumental que tuvo lugar en el 27 después de Cristo. Jesús fue bautizado. Tenía aproximadamente 30 años, ¿ok? Por cierto, algunos de ustedes pueden estar mirando las matemáticas y yendo al 457 a.C., 483 años en el futuro, y están diciendo: espera un momento, creo que el pastor Sean tiene que volver y tomar el tercer grado de matemáticas de nuevo, porque realmente debería ser el 26 después de Cristo. Y créeme, sé mis matemáticas y de verdad aprobé matemáticas en el tercer año. Pero el hecho es que hay una pequeña complicación cuando tomas una línea de tiempo que comienza antes de Cristo y va a una fecha después de Cristo. Y es el hecho de que no hay un 0 después de Cristo. No puedes encontrar un 0 antes o después de Cristo en ningún libro de historia. ¿Por qué? Porque al llegar al año 1 antes de Cristo, el siguiente año en los libros de historia es 1 después de Cristo. Pero si vas de los tiempos del Antiguo Testamento o de los tiempos antes de Cristo a los tiempos después de Cristo y haces las matemáticas directamente, cuando haces eso pierdes un año porque tus matemáticas suponen que hay un año 0, el cual no lo hay. Así que si no lo entiendes, aún así confía en mí. Sé lo que hago cuando digo que fue la fecha del 27 después de Cristo. ¿Ok? Así que Jesús es bautizado en el 27 después de Cristo. La Biblia nos dice algunas cosas muy poderosas en relación a su bautismo. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma sobre él, y una voz bajó de los cielos diciendo: este es mi Hijo en el cual me complazco. Ahora, resulta que la palabra Mesías significa ungido. Este es un título hebreo en términos que literalmente significa el ungido y es equivalente al de Cristo. El equivalente griego del término hebreo Mesías es Cristo, y ambos significan el ungido. Y resulta que aproximadamente a los 30 años de edad, cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, de hecho fue ungido. Ahora bien, no fue ungido con aceite como los otros reyes y profetas del pasado y los sacerdotes fueron ungidos cuando recibían su ministerio particular, sino que Jesús fue ungido con una unción mayor, y esa es la unción del Espíritu Santo. Y en efecto, el capítulo 10 de Hechos y los versículos 37 y 38 dicen: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Verán, hasta los 30 años de edad Jesús fue el Hijo de Dios desde la concepción, amén. Pero no se convirtió en el Mesías hasta los 30 años de edad, porque Mesías significa literalmente el ungido, y no fue ungido hasta los 30 años de edad.
Una vez que dejó la carpintería, una vez de que dejó su ciudad natal de Nazaret, caminó por el río Jordán, se bautizó, después fue ungido por el Espíritu Santo. Desde ese entonces es ahora el Mesías. Y así, lo fascinante del versículo 25 no es solo que nos da el evento histórico que nos dice la fecha del inicio de gran profecía del tiempo, sino que también nos dice la fecha exacta más de 500 años antes de que realmente tuviera lugar, en la que su hijo sería bautizado y ungido como el Mesías de todo el planeta. Poderosa, poderosa profecía que encontramos aquí a medida que continuamos. Muy bien, entonces continuemos y hagámoslo al ir al versículo 26 ahora, porque Dios no ha terminado de señalar algunos de los eventos claves que rodean el ministerio terrenal del propio Jesucristo. El versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora, algunos de las márgenes en sus Biblias pueden decir que en particular cortar, lo cual es en la Biblia en inglés. En el hebreo originalmente significa literalmente sufrir la pena de muerte, ser asesinado o ser ejecutado, ¿de acuerdo? Y después de las 62 semanas, ahora recuerden que las 62 semanas vienen después de las primeras 6 semanas y entonces estamos realmente a 69 semanas o 483 años del periodo de profecía de 490 años que Dios está revelando a través de su ángel Gabriel. Así que después de las 62 semanas, en algún momento después de que Jesús, por supuesto, sea ungido como el Mesías sería cortado. Sufriría la pena de muerte, pero no por sí mismo. Y así aquí encontramos que el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. ¿Merecía Jesús morir? No. ¿De acuerdo? ¿Por qué entonces Jesús murió? Murió por nuestros pecados, ¿no es así? Por eso dice que en el capítulo 6 de Romanos y en el versículo 23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Señor nuestro. Por eso dice en Romanos capítulo 3 y versículo 23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Necesitamos que el Mesías muriera por nosotros? No hay un solo ser humano que haya vivido que no necesite que el Mesías muera por ellos. Y por eso Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y por los pecados del mundo, para que tú y yo podamos tener limpieza y perdón y esperanza de vida eterna con nuestro Señor en la eternidad. Esa es la buena noticia que encontramos aquí en este capítulo en particular. Y así, después de las 62 semanas, el Mesías sería cortado, sufriría la pena de muerte, pero no por sí mismo, sino por la humanidad pecadora. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, sigue diciendo, destruirá la ciudad y el santuario. Y en efecto, ¿qué príncipe gobernaba cuando Jesús estaba en la tierra? ¿Quién es el príncipe de esa parte del mundo? Muy bien, alguien dijo Tito. Bueno, en realidad él era un general de César, ¿no? Así que el rey del imperio en el que Jesús vivió cuando en realidad fue cortado y murió por los pecados del mundo fue el pueblo del príncipe nada más y nada menos que de los Césares. Así que aquí cuando dice el pueblo del príncipe, Dios se refiere a los romanos, el César romano, así como los romanos que formaron el imperio romano. Y ciertamente dice destruirá la ciudad y el santuario. Y sí, el santuario fue finalmente reconstruido poco después de la época de Daniel en la ciudad de Jerusalén y luego existió hasta más allá de la época de Jesús hasta el año 70 después de Cristo. Y así aquí Dios está mirando hacia el futuro y reconociendo que en efecto la destrucción final y completa, no solo de Jerusalén, sino también del santo santuario en la tierra, tendría lugar por los romanos y su príncipe en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Horribles momentos en los que esto ocurrió. Así que continuemos. Así que sabemos que en algún momento después de las primeras 69 semanas, después del 27 después de Cristo, el Mesías sería cortado. Pero Dios ahora nos lo va a señalar en el siguiente versículo. En el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bien, entonces Él confirmará el pacto. ¿Cuándo Jesús murió en la cruz, confirmó un pacto? Claro que sí. Ahora, pacto es sinónimo de testamento. La mayoría de las veces nos referimos a la era antes de Jesús y de su muerte como el Antiguo Testamento. Y con razón. Y nos referimos a la nueva era después de Jesús y su muerte en la cruz como el Nuevo Testamento. Porque Jesús selló y confirmó ese testamento en la cruz. Además, a veces oyes referirse como el Viejo Pacto o como el Nuevo Pacto. Pacto y testamento son sinónimos. Es importante que lo entendamos. Entonces confirmará un pacto. Jesús lo hizo en la cruz con su propia sangre, con muchos durante una semana. Bueno,
¿Qué semana es esa? Bueno, solo queda una semana en la línea de tiempo relacionada con los judíos. Y ahora el último judío y la persona más importante de toda la historia, el propio Jesucristo, ha llegado como el Mesías. Y de hecho, al llegar en el versículo 27, está diciendo que Él lo confirma con su propia sangre en esa última semana de esta gran y poderosa profecía de tiempo que se relaciona con la nación judía y con la nación israelita. Continúa y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y así, a mitad de la semana pone fin al sacrificio y a la ofrenda. Amigos, exactamente como Dios lo había profetizado. A mitad de la semana encontramos que Jesús pone fin al sacrificio y las ofrendas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, los sacrificios que se ofrecieran en el altar terrenal son relevantes a partir de este momento. No. ¿Por qué? Porque Jesús es el último sacrificio. Jesús es el último sacrificio, así es. Y sí, cuando Jesús murió en la cruz, cualquier otro sacrificio de un animal que estuviera relacionado o llevado al altar se volvió completamente irrelevante. Porque ahora la copia y la sombra del sistema de sacrificios en la tierra que estaba en el templo se cumplía en el sacrificio, que es el mismo Jesucristo. Y cuando Jesús murió en la cruz, confirmó este nuevo pacto, ese nuevo testamento. En esa última semana en la profecía de esta gran línea de tiempo relacionada con Israel, Jesús puso fin a los sacrificios y a las ofrendas en el altar. Y en el versículo 27, Dios aquí está revelando el tiempo exacto de la crucifixión de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús entrar en el Jordán para ser bautizado y recibir la unción como el Mesías del planeta y de la nación de Israel, en verdad dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Juan empezaba a comprender y empezaba a entender que en efecto Jesús era el Cordero de Dios. Todos los corderos que habían sido sacrificados hasta ese momento se cumplirían en el perfecto Cordero de Dios, el último Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios mismo. Así que si llegamos al final de las 69 semanas y llegamos a esa última semana a la que se refiere en el versículo 26 y el versículo 27, encontramos que a la mitad de la semana Jesús confirma ese pacto, ese nuevo pacto con su propia sangre. Él pone fin a los sacrificios y ofrendas y de hecho, si reducimos 7 años a la mitad, tenemos 3 años y medio, ¿no? Y si vamos desde el año 27 después de Cristo, y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Jesús realmente nació en el otoño, y así, al llegar a la mitad de la última semana de su vida, y también de esta gran línea de tiempo, encontramos que exactamente a tiempo, durante la propia fiesta de la Pascua, el Cordero, refiriéndose a Jesús, de la Pascua muere a mediados de esta semana, que es el año 31 después de Cristo, la primavera del 31 después de Cristo. Y así de hecho tenemos una pero muy poderosa profecía que Dios nos da. Es la única profecía de tiempo en toda la escritura que se dio más de 500 años antes de que Jesús entrara en escena, antes de que estas profecías se cumplieran, y Jesús las cumplió perfectamente. Ahora, si has leído tu lección, estaban señalando ahí con mucha precisión que esta es la razón por la que Jesús, tan pronto como salió del agua del río del Jordán en su bautismo, es ungido con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Pasan 40 días de ayuno y oración con su Padre en el desierto. Y cuando sale de ese desierto para comenzar su ministerio público, las primeras palabras que salen de su boca son arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que estaba cumpliendo esta poderosa profecía que él y su padre habían determinado más de 500 años antes. De hecho, el apóstol Pedro nos dijo que él y su padre habían determinado esto antes de la fundación del mundo, pero eligió no revelárnoslos en detalle hasta que llegó a los tiempos de Daniel, aproximadamente en el 500 antes de Cristo. Amigos, esto es algo pero muy poderoso que estamos viendo aquí, y Dios nos ha dado esto para construir nuestra fe, para entender que Dios es soberano, que tiene un plan y que está justo a tiempo. Y algunos de nosotros podemos decir como adventistas del séptimo día, bueno, ya sabes, Jesús está tardándose demasiado en venir.
Dice que estamos en el tiempo final, lo hemos visto de nuevo hoy aquí en el estudio y todavía no ha venido. Y así algunas personas se desaniman, pero amigos, Dios va por buen camino y Él siempre llega a tiempo. A Él no le sorprende ningún acontecimiento que tenga lugar en este planeta. Sabe el día y la hora exactos en que Él regresará. Y amigos, Él sabe exactamente lo que tiene que ocurrir antes de que esto ocurra. Y oro, amigos, para que continúen teniendo esa fe en Jesús y tengan esa fe en las promesas de que Jesús vendrá pronto. Y así llegamos a la última fecha. Ahora, hemos visto algunas de las subfechas que Dios había revelado a través de su ángel Gabriel en el capítulo 9 de Daniel. Pero por supuesto, todo esto está dentro del gran cuadro que Dios había revelado primero en la primera visión, o más bien la única visión a la que Gabriel se está refiriendo, que es en el capítulo 8 de Daniel. Y esa es la profecía de los 2300 años. Y pues por supuesto tenemos la misma fecha de inicio y así podemos hacer algunas matemáticas rápidas. Y si empezamos en el 457 a.C. y nos adentramos 2300 años en el futuro, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva al año 1844. Ahora amigos, voy a hacerles una pregunta muy pero muy fácil. Por supuesto que todos ustedes la van a entender. ¿Ya ha pasado 1844? Por supuesto que sí, ¿no? Te dije que iba a ser muy fácil. Y sí, 1844 ha llegado y ha pasado. ¿Qué nos dice eso, amigos? Nos dice que el tiempo del fin ya ha comenzado. Dios ha empezado a terminar la obra en el cielo. Al entrar en la segunda etapa de su ministerio en el santuario celestial, entró en el lugar santísimo y comenzó a purificar el santuario. Comenzó en 1844. La profecía de las 2300 años, la última y la de mayor alcance en toda la escritura, se ha cumplido. Amigos, estamos así de cerca de la segunda venida de Jesús. Estamos literalmente en las etapas finales del plan de la salvación aquí en este planeta. La etapa final que lleva a Jesús a venir en la gloria y en juicio para liberar a su pueblo para toda la eternidad. Y así, amigos, Daniel nos está diciendo muy claramente y muy poderosamente que desde el año de 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Ahora, hay una profecía paralela que se encuentra en el capítulo 14 del Apocalipsis, en los versículos 6 y 7. Es el mensaje del primer ángel y muchos de nosotros estamos familiarizados con él. Y ese mensaje en particular se nos revela hasta el año, es relevante más bien hasta el año 1844, la conclusión de la profecía de los 2300 años en 1844. ¿Por qué? Porque nos dice que hay una hora de juicio que finalmente llegará al planeta. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Ahora, amigos, no pueden afirmar que su juicio ha llegado hasta que haya llegado, ¿verdad? Bien, entonces en 1843, ¿ya ha llegado su juicio? ¿En 1600 ya llegó su juicio? No, su hora de juicio no llegó hasta la conclusión de la profecía de los 2300 años, que ya ha tenido lugar. Amigos, de verdad podemos saber y proclamar con claridad y confianza ante el mundo y ante nosotros mismos que ha llegado la hora del juicio. Hay un proceso de juicio que se está llevando a cabo que está intrínsecamente involucrado con la limpieza o purificación del santuario celestial. Este es el gran día de la expiación. Ahora, tenemos que recordar que el día de la expiación que tuvo lugar en el santuario terrenal en el Antiguo Testamento no fue más que una copia, una sombra de una mayor expiación que tendría lugar en el cielo. Y ese gran día de expiación está teniendo lugar ahora mismo. Los judíos entendieron muy claramente en la antigüedad que el día de la expiación era el gran día del juicio y de rendir cuentas. Fue el único día en el que debían escudriñar en sus almas más clara y profundamente que nunca antes. Era el único día en que todos los registros de los pecados del año ceremonial anterior debían ser lavados y limpiados, y necesitaban asegurarse de que cada pecado fuera confesado. Necesitaban asegurarse de que todo su corazón se entregaba ante su Señor para que cuando el sumo sacerdote, que en un día al año, entrara al lugar santísimo, la única persona a la que se le permitiría presentarse ante la gloria de la Shekinah y el trono de Dios mismo, cuando el sacerdote sacara todos los pecados de Israel del santuario y limpiara ese santuario de todos los pecados del año anterior. Y amigos, ahora es en una escala mayor. El mismo Jesucristo es el sumo sacerdote que trabaja para nosotros.
Él es el sacerdote ahora que va a entrar al lugar santísimo y nos está pidiendo y diciendo que necesitamos confesar cada pecado que hemos cometido y del que somos conscientes y orar para que Dios no solo nos perdone, sino que continúe dándonos más y más victoria sobre este pecado para que estemos preparados cuando Jesús vuelva de nuevo. Daniel capítulo 7 y versículos 9 y 10. Estamos llegando a la conclusión de nuestro estudio aquí, pero vayamos al capítulo 7 de Daniel, versículos 9 y 10, porque en esa visión particular, a Daniel se le dio una visión celestial de lo que estaba ocurriendo en la limpieza de este santuario en particular. Y por cierto, el capítulo 7 de Daniel es paralelo a la visión del capítulo 2 de Daniel. Así, vamos a la visión que estudiamos la semana pasada en el capítulo 8 de Daniel. Todas son visiones paralelas que miran el mismo ascenso y caída de los diferentes imperios. Y al llegar a la conclusión del capítulo 7 de Daniel, encontramos de hecho que hay un proceso de juicio que tiene lugar en su conclusión justo antes de que Jesús venga. En los capítulos 8 y 9 de Daniel, ese proceso de juicio en particular está simbolizado por la limpieza del santuario. En los versículos 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llamas de fuegos y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto no es otro que el propio Dios Padre en su trono de juicio. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Estos son millones de miles de millones de ángeles que forman el jurado. El juez se sentó. Y después sigue diciendo, y los libros fueron abiertos. Suena como una escena de juicio, amigos. Claro que sí. Este es el proceso de juicio literal que comenzó en 1844. En 1844, toda la población del cielo comenzó a involucrarse no solo en el trabajo de nuestra salvación, ya que van y vienen entre el cielo y la tierra, sino que también están muy ocupados mirando los registros de cada ser humano que ha vivido y para ver si su fe fue o era sincera. ¿Era su fe sincera? ¿Confesaron verdaderamente todos sus pecados ante los pies de Jesucristo? ¿Se han encontrado realmente purificados por la sangre del Cordero? Y para aquellos que tuvieron una fe sincera y los registros los prueban más allá de toda duda a cada persona de ese jurado, cada ángel, en otras palabras, Jesús se levantará con sus manos clavadas y dirá: estoy en lugar de este creyente en particular, de este ser humano, y su nombre sigue estando escrito en el libro de la vida. Amigos, esta es la gran noticia que esta poderosa profecía nos está dando a ti y a mí. Esta profecía y proceso están teniendo lugar ahora mismo y la Biblia dice que solo hay dos lados en los que podemos encontrarnos. Podemos estar en el campo de Jesús. De hecho, Jesús dice: o estás conmigo o estás en contra de mí. Jesús lo dejó muy claro, no hay ningún valle en medio. A veces el diablo nos convence de que podemos encontrarnos en una valla y que podemos situarnos entre dos y sentarnos en el medio. No hay ninguna valla. Jesús dice: o estás conmigo o estás en contra mía. Solo hay dos campos que Jesús dice que habrán cuando vuelva en la gloria y en el juicio. Porque al final de este proceso, cuando Jesús venga, el destino eterno de todo ya estará decidido. Cuando Jesús venga, no habrá más oportunidad de confesar nuestros pecados y encontrar la salvación en Jesucristo. Y por eso la Biblia dice: he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de la salvación, porque Jesús quiere que estemos preparados para cuando Él venga. Quiere que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero antes de que Él venga, porque sabe que cuando llegue será demasiado tarde. Cuando Jesús venga, no vendrá como un niño, sino que se quitará el manto sacerdotal y se vestirá con las ropas del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él es que esté sucio, que siga siendo sucio. Nos dice el último capítulo de Apocalipsis. Pero el que es justo, que sea justo. El que es justo, que siga siendo justo. Y cuando Jesús venga, tiene una recompensa que dar a todos según su trabajo, según su obra. ¿Está tu corazón con Jesús hoy? Antes de que se decida tu caso, amigos, quiero animarles a que tomen esa decisión por Él. Así que esto concluye una verdad y una profecía muy poderosa que Dios nos ha dado. Ruego a Dios que no solo lo veas, sino que si no has respondido aún aceptando a Jesucristo como tu Salvador, que lo aceptes incluso ahora mismo y que le digas: Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te quiero en mi corazón. Quiero confesar todos mis pecados ante ti, sabiendo que eres el único mediador entre Dios y el hombre, y que solo a través de la sangre de Jesucristo podemos ser limpiados de todos nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 7 nos dice esa poderosa verdad del Evangelio.
¿Has aceptado la sangre de Jesucristo? ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? Esa es la conclusión importante. Ese es el mensaje más importante que viene de esta poderosa línea de verdad y profecía que hemos visto hoy aquí. Vamos a orar. Padre en el cielo, quiero agradecerte la oportunidad por poder mirar tus escrituras y quiero orar por todos y cada una de las personas que están observando o están aquí en la sala hoy para que si no han tomado una decisión por ti, la tomen por ti incluso ahora mismo, que te acepten como tu Señor y como tu Salvador, el gran sumo sacerdote en el cielo. Que tú, Jesús, puedas decir delante de todo el jurado angélico y ante el gran Padre, que puedas decir mi sacrificio es suficiente. Este es mi hijo, mi hija, y que sea su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús oramos. Amén.